Sí, doctor, ¿no? se logra ver. Ahí se ven las presentaciones. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecerles por la presentación, ¿ya? Y también por la invitación, por estar hoy con ustedes para compartir un poco sobre estos 3 puntos tan relevantes en el proceso de la metodología, en el proceso de la investigación científica. Como ustedes claramente me han presentado y para redondear solamente las ideas, bueno, soy egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, que queda aquí en la ciudad de Ica, acá Perú, de la Facultad de Odontología, ¿no? De la emblemática Facultad de Odontología. Asimismo, he sido fundador del semillero de investigación de la misma facultad, que posteriormente pasó a ser una sociedad científica, ¿no? Y eso fue para nosotros un gran paso. Además, también soy miembro fundador, hace poco, lo fundamos hace 3 años más o menos, del semillero de investigación María Brostorowski, que lleva el nombre de una gran científica peruana, el cual está también andando por el sendero de la investigación, ¿no? Y está también teniendo producción. Además, soy investigador RENACYT, reconocido por el CONCITEC. Aquí en el Perú existe el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Evalúan, ¿no?, la producción, lo que has logrado hacer durante un determinado tiempo, y según eso te dan una categoría que se le denomina RENACYT. ¿Ya? Entonces logré esa categoría. Además, soy maestrando en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también soy de la Asociación Nacional Científica de Estudiantes de Odontología del Perú, ANACEO. ¿Se me logra escuchar bien? Disculpen. Sí, doctor. Sí. Bueno, para abordar estos temas es importante comprender, porque en las sesiones pasadas ya los han tocado, cuáles son las fases, ¿no? Hay diversas fases según los autores, pero generalmente el proceso de la investigación científica empieza a través de una idea, a través de una curiosidad, a través quizás de un problema que queremos resolver, ¿no? Y vamos viendo cómo podemos nosotros aportar desde los diversos niveles en donde nos encontremos. Podemos estar en el pregrado, en el posgrado, o de repente hacer investigación más allá. Primero identificar la idea, la fase 1, ¿no? Ver cómo podemos mejorar un problema. Lo ideal es eso. Lo ideal es eso, que la investigación se oriente justamente a resolver en su mayor porcentaje, ¿no? La fase vendría a ser el planteamiento del problema, un análisis de la situación, un poco curioso, y algunos autores dentro del planteamiento del problema, además de la pregunta de investigación, también colocan los objetivos. Por eso mismo los subrayé, por el tema que vamos a tocar. Posteriormente a eso viene la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico como tal, propiamente dicho. Sin embargo, a la hora que nosotros ya tenemos la idea, a la hora que nosotros ya nos planteamos más o menos sobre qué vamos a investigar, desde ya debemos empezar con la búsqueda de la literatura. Entonces, el desarrollo del marco teórico, el desarrollo de la búsqueda de antecedentes, la búsqueda de estudios que al final sustenten mi investigación, no se da exclusivamente en la fase de marco teórico, sino se da mucho más antes de ella, ¿no? Para ver qué hay, cómo están viendo o cómo han visto este tema los autores. De repente es un tema que ya se estudió. Entonces tendríamos que hacernos la pregunta si realmente podríamos estudiarlo nuevamente o de repente le damos unos matices, unos plus, ciertos cambios que se pueden dar, ¿no? Entonces, lo importante o la idea es de que el desarrollo del marco teórico no es justamente cuando llego a esa sección, sino mucho más antes. Como en la fase 4 tenemos la visualización del alcance del estudio, pues aterrizado, un estudio que se pueda desarrollar y que los resultados pues sean consistentes, ¿no? Además también un estudio que sea específico, porque muchas veces cuando abarcamos un ámbito muy grande, de repente empleamos objetivos muy ambiciosos, a veces nos chocamos con una realidad, ¿no? Y a veces perdemos también el control un poquito de los datos que vamos manejando. Y como la quinta fase, tenemos planteamiento de las hipótesis, que es lo que vamos a abordar también hoy, y las variables, ¿no? Que ya pertenece a otra sesión. Pero hoy día nos vamos a quedar en las hipótesis y la importancia, cómo es esto, cómo va concatenado, ¿no? Cómo va ese orden,
que si es que empiezo en la fase 1 con la idea, con la búsqueda de la literatura, voy buscando una forma somera, superficial, voy elaborando y diseñando mejor mi pregunta hasta que llega la fase del marco teórico, profundizo un poquito más y cómo esto se va organizando bien para al final poder plantear unas hipótesis porque tienen que ser sustentadas en la base teórica, ¿no? Posterior a eso, tenemos en la fase 6 el desarrollo del diseño de la investigación. Bueno, ya según el nivel del estudio, según lo que quiero conseguir, tengo que más o menos ir clasificándolo y en base a ello también ir trabajando, ¿no? Como en la fase 7 tenemos la definición y selección de la muestra, voy viendo ya a quiénes va a ir dirigido, o de repente ya lo vi, sino que ahora lo especifico más. De repente voy a incluir estudiantes de pregrado, más o menos de qué ciclos, de qué años, y ya voy dándole, ya voy encaminando mucho más la investigación, ¿no? Voy viendo también qué instrumentos voy a utilizar, de repente son cuestionarios que recién voy a validar, varios puntos que son tan trascendentales. Para pasar a la fase 8, que viene a ser la recolección de los datos, y posterior al almacenamiento, organización, ya los voy a analizar, ¿no? A través de las estadísticas que considere pertinentes, de los gráficos, y por último, pues voy a tener mi elaboración del reporte de los resultados. Generalmente se hace un artículo de investigación o también se puede hacer, presentar los datos en una tesis. Bueno, a lo que hemos venido hoy día. Empezamos con el primer tema, que son objetivos del estudio, objetivos de la investigación. Nos hemos escuchado de los objetivos personalmente y antes de entrar a hacer una definición conceptual, todos tenemos objetivos, ¿no? Mi objetivo es tal, mi objetivo es tal, objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces nosotros nos planteamos ese objetivo y trabajamos, ponemos estrategias para lograrlos. Entonces, el objetivo en investigación no es tan alejado, les cuento, no es tan alejado. Hay una definición que plasma Coronel, dice que un objetivo es una intención explícita de un investigador para alcanzar o de alcanzar un resultado a lo largo de una investigación. Se refiere a lo que el investigador intenta hacer sobre el problema con base en su estudio. En otras palabras, el objetivo me va a permitir a mí plantear las estrategias de cómo voy a responder a mi pregunta de investigación. Siempre se suele decir que tiene que existir ese orden, ¿no? El orden entre la pregunta de investigación, el objetivo y la hipótesis. Si bien es cierto, ya me planteé la pregunta, ya, ok, y la pregunta ya está planteadita, ya está bien delimitada, está bien organizada, respecto también a los antecedentes, ya la tengo clara. Ahora, ¿cómo voy a responder la pregunta? Porque se supone que todo tu estudio lo va a dirigir o lo va a guiar la pregunta. Al final nosotros tenemos que responder a esa pregunta y llenar ese vacío en el conocimiento, en el caso sea ideal, ¿no? En el caso también sea el objetivo. Entonces, para eso surgen los objetivos, como estrategias para poder responder a la pregunta de la investigación. Bueno, algunas precisiones. Los objetivos son decisivos según un estudio investigativo por varias razones. La primera, sirven de orientación para empezar a realizar la revisión bibliográfica relacionada con el tema. Plantearse el objetivo te va a orientar hasta cierto punto y te va a guiar para que puedas realizar o revisar evidencias que vayan o que sean pertinentes con tu tema, para evitar irnos por las ramas, ¿no? Para de repente ir ya armando nuestro marco teórico y para poder establecer también ya las nociones a la futura hipótesis que yo voy a ir planteando. Además, son cruciales en la selección de una metodología que sea coherente con los mismos. Claro, los objetivos de estudio, hay algo muy importante que estos deben de seguir respecto a la metodología, y es que deben coincidir o deben estar dentro del nivel de investigación al que queremos nosotros objetivos que de repente no están dentro de su alcance o no están dentro de su nivel. Por ejemplo, de repente vemos un estudio descriptivo que tiene un objetivo que de repente es de un nivel nacional. Suele pasar. Entonces, por eso la indicación es eso, ¿no? O es esa, que sean cruciales en la selección de la metodología que vamos a utilizar para el desarrollo de los mismos. Además, sirven de guía para la organización de resultados. Cuando nosotros vamos a revisar una tesis, un apartado específico que dice objetivos específicos, hasta en algunas academias es un apartado completo, ¿no? Dentro del índice un apartado completo. Pero
en los artículos de investigación muchas veces vemos los objetivos generales. Entonces, ¿dónde están los objetivos específicos? ¿No? Y muchas veces los objetivos específicos se encuentran en los resultados de una forma implícita. ¿Por qué? Porque una de las razones por las cuales debemos de estructurar bien nuestros objetivos es que nos va a permitir, a la hora de tener los resultados, nos va a permitir tenerlos organizados, nos va a guiar, nos va a orientar para organizarnos. Asimismo, son la base para el establecimiento de las conclusiones de un estudio. Claro, y en diversas academias se dice lo siguiente, ¿no? Si tú tienes 5 preguntas, tienes que tener 5 objetivos, tienes que tener 5 hipótesis en el caso, de repente una general, pero sí 5 conclusiones para que puedas tú seguir esa coherencia, ¿no? Porque al final los objetivos van a responder a esas preguntas de investigación. Bueno, respecto a los tipos de objetivo, nosotros tenemos 2 grandes tipos, o conocemos 2 grandes tipos, los objetivos generales y los objetivos específicos, ¿no? El objetivo general es aquel que va a responder a la pregunta, es aquella estrategia que se va a plantear para responder a la pregunta de investigación, a esa pregunta general. Y los objetivos específicos vienen a ser aquellos, se desglosan del objetivo general y son aquellos que me van a ayudar a cumplir ese objetivo general. Claro, de hecho que los objetivos específicos no van a ser de igual trascendencia ni de igual importancia que el objetivo general, ¿no? Porque cuando estos se juntan, me van a llevar justamente a poder cumplir y lograr ese objetivo general, que es la intención del investigador. ¿Cuántos objetivos puedes tener? ¿Cuántos objetivos específicos? Se recomienda que no sean abundantes, unos 4, depende de la complejidad del tema, el nivel de la investigación, porque cuando a veces tenemos varios objetivos es un poco tedioso a la hora de organizar los datos, de repente se va un poco más allá del tema y perdemos ahí un poco de dominio del tema. Entonces quedan 2 objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos que nacen o se juntan para cumplir ese objetivo general. Algunos tips para redactar los objetivos, tener claridad y precisión. Los objetivos tienen que tienen que estar siempre en relación a la pregunta y en relación al título, deben de ser alcanzables también, objetivos que se puedan quizás evaluar a un corto plazo o un mediano plazo, según la intención de la investigación, porque si es a largo plazo, como que podemos ahí revisarlo con pinzas, ¿no? También objetivos que sean medibles y observables, que se puedan medir, objetivos que calcen muy bien con el nivel de la investigación, que vamos a ir viéndolo más adelante, ¿no? Más o menos cómo podemos estructurar según el nivel de investigación del que estemos desarrollando. Seguir un orden lógico y metodológico también, ¿no? Empezar con el objetivo general, después el objetivo específico. ¿Qué objetivo específico necesito primero? De ahí para el segundo, tercero y así, ¿no? Según la cantidad de objetivos que tenga planteado en la investigación. Después también estar expresados en verbos en infinitivo es muy importante. Esto vamos a verlos también a continuación. ¿Qué tipo de verbo voy a usar? Porque según los niveles hay tipos de verbo. Estoy haciendo un estudio descriptivo, pues un verbo será pues determinar, ¿no? O de repente estoy haciendo un estudio correlacional y no sería tan factible que yo utilice un verbo de un estudio descriptivo. O de repente no sería factible que un estudio descriptivo utilice un verbo de un estudio experimental, ¿no? De repente va a evaluar la eficacia de tal compuesto en un estudio descriptivo. No habría correspondencia con la pregunta de investigación, como justo les comenté, o simplemente con el planteamiento del problema también. Y tener la estructura, ¿no? Que vamos a verla también a continuación. Tener la estructura. Generalmente, las preguntas de investigación contienen también componentes del título. Igual en los objetivos, ¿no? Que también contienen los elementos de la pregunta, contienen los elementos del título, casi son muy similares, pero cambia el enfoque, ¿no? En este caso los objetivos empiezan con un verbo en infinitivo. Posterior a eso, bueno, incorporar los aspectos de la pregunta de investigación y el título, como ya lo mencioné, tener un único logro, y también quizás puede prestarse para debate el utilizar varios verbos en un objetivo general. Puede ser, dependiendo de la academia, ¿no? Dependiendo de la complejidad, dependiendo de la intención del investigador, que pueda manejar varios verbos quizás en el objetivo, pero se presta quizás pinzas y evaluarlo, ¿no?
Después, contener las variables que lógico, la variable, contener también la intención, contener también la población. El tiempo muchas veces es ideal, aunque algunas academias indican que en el no es tan recomendable, ¿no? O sea, puedes evaluar el nivel de conocimiento sobre estrés, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre ese ejemplo, evaluar el conocimiento de estrés en estudiantes de cuarto ciclo durante tal periodo. Entonces quizás no es tan recomendable colocar el periodo exacto porque a veces los procesos administrativos, porque los estudios pasan primero por una revisión y muchas veces no llegamos a ese tiempo, ¿no? Y de repente pasan más los años y para realizarlo ya como que tenemos un poquito más de dificultad. Entonces en el título casi evitar, podría ser un título, evitar por ahí el colocarle, pero sí lo podemos colocar en los objetivos, ¿no? Y en la pregunta de investigación también. A ver, y pasamos. Bueno, respecto a los verbos según el nivel de investigación, justo lo que tiene que ver justo esa congruencia, esa coherencia entre el nivel de investigación que estamos desarrollando y el tipo de verbo que vamos a utilizar para armar nuestro objetivo. Si vamos a hacer estudios de tipo cualitativo, por ejemplo, los exploratorios que pertenecen al nivel, a los estudios cualitativos, pues vamos a utilizar verbos como identificar, interpretar, definir, determinar, ¿no? Si ya nos pasamos a la parte cuantitativa, que viene a ser los estudios descriptivos, pues empezaríamos un verbo con describir, estimar, determinar, verificar, ¿no? Más o menos que vayan calzando con las intenciones del nivel y de los objetivos para ese nivel. Si hacemos un estudio relacional o correlacional, pues verbos a usar como correlacionar, asociar, relacionar, depende de la intención, ¿no? Y si ya nos pasamos a los experimentales, al explicativo, evidenciar, demostrar, evaluar, la eficacia de, ¿no? Ya van subiendo más de nivel los objetivos. Respecto al predictivo, que es otro nivel, ya verbos que calzan muy bien sería predecir, pronosticar, prever, ¿no? Y el aplicativo, ya que es el más superior, supervisar, controlar y calibrar. Entonces, siempre tener en consideración esto, ¿no? Que según el nivel hay ciertos objetivos que podrían calzar mejor, que nos podrían dar mejor claridad y sobre todo para que sigamos nosotros esa coherencia en la metodología. Bueno, ¿cuál es la estructura del objetivo? Generalmente empieza así, ¿no? Con un verbo infinitivo, casi similar a la estructura del título, de la pregunta, ¿no? Pero en este caso empieza con el verbo infinitivo según el nivel, después menciona las variables o los eventos, después menciona la población de estudio, el contexto, dónde va a ser y el tiempo, ¿no? En este caso el objetivo sí es ideal, creo, colocarle ahí el tiempo, ¿no? Para ser mucho más precisos. Entonces, aquí les traigo un ejemplo. El título es Intervención educativa en el conocimiento del cáncer del cuello uterino en mujeres del consultorio del médico de familia número 5 del municipio de Guaymaro. Y la formulación del problema es cuál es la eficacia, ¿no? Y continúa con los componentes del título. Y el objetivo es evaluar la eficacia de una intervención. Claro, este estudio pertenece a un nivel ya experimental, por lo tanto el objetivo evaluar la eficacia coincide claramente y nos permite al final también identificar. Acá les presento otro ejemplo. Miren, se aplican tres verbos, ¿no? El título es Diseño, Aplicación, Aceptación de un Software en elaboración de proyectos de tesis de pregrado en la Facultad de Odontología de la Universidad San Luis Gonzaga y Icapú. Podríamos analizarlo también viendo la intención del autor, ¿no? Si de repente él lo ha diseñado, quiere que le dé ese plus, quiere que su estudio resalte que lo ha diseñado, podría calzar también. Recordemos que hay tres verbos acá y cómo los objetivos específicos se desglosan, ¿no? Por verbo. Primero va a ser diseñar el software, después aplicarlo y después ya evaluar la aceptación. Aunque algunos dirán, pero diseñar y aplicar va más en la metodología, o ahí debería ir, no se deberían colocar como objetivos principales, pero sería cuestión de la academia, ¿no? Porque como les digo, de repente la intención del autor es resaltar el diseño porque de repente lo hizo para resolver ese problema, porque es un gran problema la elaboración de tesis también en algunas academias, entonces podría ser también aceptado y válido, ¿no? Otro, por ejemplo, el nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas y riesgo postural en estudiantes de odontología de la universidad que les acabo de mencionar,
también es el título. Y aquí, por ejemplo, el objetivo, este es un nivel relacional o correlacional, un estudio de nivel correlacional, más arriba de los descriptivos. Entonces, empieza con el verbo ideal, ¿no? Que es relacionar el nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas y el riesgo postural, dos variables que tenemos ahí. Y si se dan cuenta, los verbos que vienen a continuación no se repiten, son verbos mucho más que se van a enfocar exclusivamente en el objetivo específico, quizás no son superiores al general, como por ejemplo, primero necesito, para establecer la relación, primero necesito conocer cuánto de conocimiento hay, ¿no? De la primera variable y después cuál es el riesgo de la segunda. Recordemos que si es que vamos a usar cuestionarios ya validados, cuestionarios que ya tienen dimensiones, que ya tienen una teoría, o variables, perdón, que ya tienen una teoría en donde nos mencionan claramente cuáles son las dimensiones, los indicadores, todo, sería ideal también hacernos la pregunta si es que vamos a evaluarlo por cada dimensión, porque si es así, también tendríamos que considerar esas dimensiones en los objetivos específicos, ¿no? Para que al juntarlas, pues nos dé como resultado ese objetivo general, ya que la variable ha sido evaluada por esa teoría con ese instrumento, ¿no? Sería ideal también hacernos esa pregunta. Algunos errores frecuentes que cometemos dentro de la redacción de los objetivos es enunciar el objetivo como un logro, una finalidad, ¿no? Por ejemplo, reducir el riesgo de padecer caries dental. Entonces, un objetivo casi no es un logro, ¿no? Sino tiene otro tipo de finalidad, como por ejemplo determinar, conocer, ¿no? Objetivos redactados sin tener en cuenta el diseño de la investigación, creo que ya lo hemos mencionado varias veces. Siempre es ideal que el verbo también calce con el nivel de investigación que se está realizando, ¿no? Después también otro objetivo que es confundir los objetivos de investigación con metas, como por ejemplo lograr que dejen de fumar, ¿no? En tal población. Entonces quizás no va por ahí la intención de los objetivos. Los objetivos son diferentes del problema y del título de la investigación, a veces consideran eso y es un gran error, pues, ¿no? Porque si no existe esa coherencia entre la pregunta, entre el objetivo y entre la hipótesis, pues se pierde esa consistencia metodológica. Después, incluir objetivos específicos de un mayor nivel, como se los decía, de un mayor nivel de complejidad. Si me está hablando de determinar mi objetivo general que aborda exclusivamente el nivel descriptivo, de repente encuentro por ahí un objetivo específico dentro de ese estudio que es evaluar la eficacia, ¿no? O sea, como que ya pierde la jerarquía de los estudios. Después, incluir 2 o 3 verbos más en un solo objetivo, justo como les presenté el ejemplo anterior, pero quizás podríamos evaluarlo, ¿no? Según la intención del investigador, porque al final no hay que ser tan cerrados en esa parte, sino evaluarlo, si es que hay lógica, coherencia, podríamos darle un visto bueno. Después, los objetivos son de carácter didáctico y no investigativo, también es un error, ¿no? Como enseñar, ¿no? Más o menos por ahí, explicar, ¿no? Y por ahí no va tanto el rol del objetivo. Y agregar una finalidad al objetivo, ¿no? Determinar el nivel de conocimiento para mejorar, determinar la calidad de la educación en la Facultad de Medicina para lograr quizás los ODS, o sea, más o menos, ¿no? A veces hay objetivos, y he visto algunos estudios que más o menos van por ese lado, te colocan el objetivo para lograr, ¿no? Para conseguir. También son errores que se suelen cometer. Por ejemplo, generalmente en 2 secciones, en la sección del resumen, claramente los resúmenes son así estratificados, y también lo vuelven a mencionar dentro de la introducción, ¿no? En la última parte de la introducción también se menciona el objetivo. Generalmente en un artículo, sección de objetivos específicos, pero tienen como sección, ¿no? Uno busca en el índice, encuentra la sección de objetivos y ahí identifica el tipo de objetivos, o también en el proyecto pasa lo mismo, ¿no? Igual aquí, en una revisión sistemática, que es otro tipo de investigación, también va el objetivo. Generalmente va el objetivo general, valga la redundancia, va el objetivo general, ¿no? Y los específicos ya los encontramos dentro de la organización de los resultados, en esa sección más o menos. Bueno, estamos muy bien. Ahora sí, vamos a pasar al marco teórico. ¿Cómo es la interacción? ¿Las preguntas son al final o de repente hay preguntas sobre este aspecto? Voy a ir abordándolas. Amigos, ¿me escuchan? Sí, se lo escucho.
Muy bien. Como les comentaba, ¿las preguntas son al final o de repente hay alguna pregunta para ser resuelta ahora, para poder conversarla? ¿O puedo continuar? De momento creo que todavía no hay ninguno, así que puede continuar. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora sí pasamos a la segunda parte. Ya hemos visto los objetivos y hemos dado algunas consideraciones muy importantes. Ahora vamos a pasar al marco teórico. El marco teórico es una sección personalmente importante, ya dentro de la tesis, dentro del proyecto o plan de investigación y también de concepción del artículo científico, ¿no? También es teórico. Algunas definiciones, como la que plantea Salinas, que es el marco teórico es un apartado de la metodología de la investigación que permite y posibilita darles un sustento teórico a todas las partes de la investigación, principalmente al problema en estudio, dándole una solución. Bueno, el marco teórico, en reducidas palabras, es aquella estructura o es aquella que contiene la información para nosotros justificar nuestro problema de investigación, para poder conocer qué hay sobre ese tema y sobre todo para poder elaborar nuestras hipótesis y también, me estaba olvidando, para sustentar nuestro instrumento de evaluación o un instrumento de recolección de datos. Para eso es importante el marco teórico, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Bueno, vamos a repasar algunas funciones. Es el soporte teórico del estudio, porque el marco teórico tiene dos componentes importantes, ¿no? Que viene a ser la parte del empirismo, donde están los antecedentes, donde vamos a ver qué han hecho los investigadores sobre este tema, qué hay sobre este tema, ya los famosos antecedentes, y la otra parte que es exclusivamente la parte teórica, ¿no? Para ver cómo se está evaluando esa variable, de repente hay un modelo, de repente no hay, para nosotros poder construir un modelo y evaluar esa variable de interés. Otra de las funciones viene a ser integra la teoría con la investigación, lo que es muy importante y le da como que te permite también organizar, ¿no? Organizar todos los pasos, identificar también qué instrumentos quizás se han utilizado y sobre todo condicionar tu hipótesis para más adelante. Es un eje integrador de todo el proceso de investigación, claro, y distingue y define con claridad el objetivo de estudio. También te va a permitir ahí ver cómo se está abordando también el objetivo, ¿no? Y de repente afinar más el tuyo. Permite la delimitación del tema que se pretende estudiar. También es ir a lo específico, ¿no? De repente es una variable bien amplia, de repente para evitar irme por las ramas, entonces el marco teórico también va a permitir justamente eso, ¿no? Hacer la búsqueda para poder al final enmarcarme y ser mucho más específico en lo que quiero. Hace posible describir con claridad el problema de las investigaciones. Claro, porque el marco teórico no solamente lo vamos a empezar a desarrollar cuando hacemos el apartado de marco teórico, sino mucho más antes, ¿no? Cuando realizamos la búsqueda inicial, más o menos una búsqueda piloto, para ver qué hay sobre ese tema, para ver cómo podemos abordar esa problemática, para ver si hay estudios ya similares. De repente esto ya sea una variable que ya ha sido estudiada muchas veces por los estudiantes en esa localidad o en esa zona geográfica. Entonces, ¿qué plus le puedo dar para, si quiero estudiarla, pero para ya no correr el riesgo de que sea un estudio redundante o repetitivo, ¿no? Entonces, también te permite eso el marco teórico. Además, te permite realizar el análisis del problema de la investigación, porque problema no es conflicto. Cuando decimos redáctame el problema o cuál es el problema de investigación, no suele ser conflicto. Problema no es conflicto, es analizar la situación, cómo se está dando, ¿no? Y generalmente se hace por el método del embudo, en donde veo generalmente a nivel internacional cómo se está abordando el tema o qué hay sobre ese tema, y voy bajando a nivel continental, a nivel ya nacional en el país que estoy, y después a nivel local, ¿no? Para ver cómo se está abordando ese problema. Otras funciones es que encuadre, encierra, ubique y destaca el sentido del problema, lo orienta mucho más, lo hace más específico. Da cuenta también de los objetivos, porque vas a analizar muy bien cómo se está evaluando esa variable, ese problema, y ya vas a pulir más tus objetivos. Hace posible la formulación de la hipótesis y sobre todo la sustenta, ¿no? Porque las hipótesis tienen un sustento teórico, a ver qué han encontrado, a ver cómo se puede en este estudio también abordar la hipótesis. Orienta el trabajo de campo, porque tú vas a revisar los antecedentes,
y vas a ver más o menos cómo están desarrollando o cómo han desarrollado, en el caso hayan abordado problemáticas similares, van a ver cómo han realizado el trabajo de campo y sobre todo los instrumentos que por ahí hayan utilizado. Hace posible también la interpretación de los datos recopilados y sobre todo el marco teórico también te permite obtener información para que tú puedas discutirla posteriormente, ¿no? con tus resultados para que puedas hacer la discusión. Previene de aquellos errores que se han cometido en estudios previos realizados, ¿no? De repente es un estudio que queremos hacerlo en una comunidad rural, en donde solamente incluimos a personas de tercera edad y estas personas no pueden asistir. Entonces el investigador que hizo un estudio similar da cuenta de esa limitación, ¿no? Que los participantes no acudían con mucha frecuencia y que a veces no se lograba completarse su programa educativo, se me ocurre, ¿no? Entonces, por ese lado, pues nos permite afrontar y también planear estrategias para poder afrontar esas limitaciones. Y saca a la luz nuevas líneas y áreas de la investigación, ¿no? Si es que se hace un marco teórico profundo, un marco teórico sistematizado, pues podemos establecer también nuevas líneas. Entonces, generalmente el marco teórico está compuesto por tres componentes, valga la redundancia, ¿ya? El primero son los antecedentes, que se clasifican en internacionales, nacionales y locales. También vienen las bases teóricas, que en las bases teóricas vamos a nosotros a determinar una postura respecto a la variable que estamos estudiando, ¿no? Vamos a ver si es que hay teorías que evalúan la variable. Supongamos, quiero evaluar el nivel de conocimiento sobre estrés en estudiantes de medicina. De repente ya hay autores que han evaluado esta variable, sería revisar a ver qué teorías han usado. De repente hay un autor que describe claramente cómo evaluarla, que describe las dimensiones, que describe los indicadores, porque esto es clave para desarrollar una base teórica. Entonces ya podemos optar esa teoría, ¿no? Y si es que no hay, podemos hacer una búsqueda mucho más exhaustiva y también elaborar nosotros o gestionar una base, un marco teórico para poder evaluar esa circunstancia que queremos realizar. Aquí en las bases teóricas es exclusivo el marco teórico propiamente dicho, no hay empirismo. En los antecedentes sí. O sea, vamos a encontrar los hallazgos, vamos a encontrar cifras, vamos a reportar cifras, pero en bases teóricas no, vamos a reportar definiciones, vamos a reportar conceptos, vamos a reportar teorías que dicen varios autores sobre las definiciones y así las vamos a ir armando. Y otro componente es el estado del arte, que es un análisis situacional, preferentemente de los últimos años respecto a ese tema, en donde también el autor da su punto crítico, ¿no? sobre ese punto. Es importante aclarar que el marco teórico no es lo mismo que una teoría, ¿no? El marco teórico es la construcción de antecedentes, bases teóricas y otros compuestos más según la academia, otras partes. Y la teoría es más que todo ya una forma de evaluar, un modelo para evaluar ya una variable. ¿Qué pasa si tengo varias teorías para evaluar, supongamos, el nivel de estrés? Me voy de repente por la que está más completa, por la que de repente se acerca mucho más a lo que yo quiero evaluar, ¿no? Entonces, por ese lado podemos orientarnos. Por tanto, no todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría, porque a veces no la hay. A veces hay variables que no tienen una teoría propiamente establecida. Entonces, tenemos el reto de buscar, indagar, a ver cómo podemos evaluar esa variable y establecer las dimensiones y sus indicadores. Entonces, el marco teórico es indispensable y es importante generalmente en estos tres tipos de documentos, que viene a ser el proyecto o el protocolo de tesis, o el protocolo de investigación, el proyecto de investigación, porque es ahí en donde vamos nosotros también a planificar todo el proceso de investigación, ¿no? Y también tiene un apartado que viene a ser marco teórico, entonces ahí también podemos ubicar esta parte. En las tesis también hay un apartado especial, dice marco teórico, y ahí colocamos toda la información que hemos ido consiguiendo. Y en el artículo científico también podemos encontrar en la parte de la introducción, vamos a encontrar antecedentes, vamos a delimitar la variable y todo eso, ¿no? Entonces el marco teórico está presente en estos documentos científicos. ¿Cómo realizo la indagación para construir mi marco teórico, para indagar si hay teorías sobre la variable que estoy estudiando? Pues tengo que ir a las fuentes de información, ¿no? A las bases de datos.
Generalmente en salud encontramos PubMed, encontramos ScienceDirect, encontramos Scopus, Google Académico, que es mucho más general, Cielo, a ver si ahí, ¿no? Porque Cielo a veces es un poco más restringido en la búsqueda, Lilacs, entre otras más, ¿no? Entonces ahí vamos a realizar la búsqueda de artículos científicos, de libros, quizás que estén disponibles. Pero el marco teórico no solamente lleva eso, sino también a veces no encontramos mucha evidencia en estas bases de datos, pero podemos de repente ir al otro buscador, al Google, quizás por ahí entrevistas, podemos encontrar videos en donde se mencione quizás algo que sea relevante para ese tema y también se va a considerar como un aporte para nuestro marco teórico. Ahora, ¿cómo realizo la búsqueda en estas bases de datos? Porque a veces llegamos, colocamos una palabra y no y nos rendimos y nos vamos y ahí no acaba, ¿no? A veces los estudios se pueden identificar a través de las palabras que están dentro de los tesauros, ¿no? Como por ejemplo lo que se usa en medicina y lo que se usa claro, en medicina, en ciencias de la salud, viene a ser MESH y DEX, ¿no? Esos grandes tesauros, esos grandes descriptores en donde vamos a encontrar términos clave, términos que nos permitan ser precisos a la hora de identificar el estudio que queremos identificar. A estos términos también se les denomina términos estandarizados, pero la búsqueda no solamente debe ceñirse a ellos, sino también debemos emplear o de repente utilizar términos no estandarizados, como términos que podemos encontrar en el diccionario, términos que nosotros creemos también ideales para poder encontrar el estudio. El riesgo es que a veces no son tan precisos y van a dar estudios que sean un poquito por las ramas. Entonces, no solamente la cuestión es colocar un término, voy y le doy a buscar y ya, sino también armar las famosas ecuaciones de búsqueda y armarlas con los operadores booleanos, el AND, el OR y el NOT, ¿no? El AND nos permite ser un poco más precisos, el OR generaliza más la búsqueda, te va a dar mucha más información y el NOT te va a simplificar, ¿no? Solamente de ciertos términos te va a dar según la codificación que des. Entonces, generalmente, estas son algunas pautas para realizar una estrategia de búsqueda. Es importante realizar una búsqueda del marco teórico sistematizada, un poco más profunda, y de repente como resultado puedes obtener un estudio de revisión de literatura, ¿no? Que también es publicable. Entonces, estos estudios pues te dan un contexto respecto a la literatura, te dan un contexto respecto a los modelos teóricos que se están analizando o con los cuales se puede evaluar, ¿no? esa variable, lo cual también es muy interesante. Y aparte que el estudiante también empieza a profundizar, porque recordemos que en las bases de datos también hay búsqueda avanzada, ¿no? Entonces ya va desarrollando más sus competencias en estas búsquedas y también va simplificando con ciertos parámetros, como el año, como el tipo de artículo y tantas cosas tantos filtros, ¿no? que ofrecen las bases de datos. Bueno, uno de los componentes del marco teórico, como lo mencioné, son los antecedentes. Ya estos antecedentes son estudios, son investigaciones, son experiencias documentadas que guardan una relación directa o indirecta con el tema que estamos nosotros desarrollando. Pueden ser artículos científicos que los encontramos en las bases de datos, pueden ser libros, pueden ser entrevistas, pueden ser videos. Por ejemplo, hace poco escuché a una doctora de la UNAM, bióloga, hablar sobre un tema muy importante que fue motivo de una investigación que desarrollamos en Perú, y esa conferencia también la usamos nosotros como un marco teórico, como un sustento, ¿no? A la idea de investigación que íbamos desarrollando. Entonces, las quejas de que no hay nada, de que nadie lo ha estudiado, de que no sé en qué antecedentes puedo basarme, por lo general se debe a una eficiente revisión de la literatura. El estudiante, como mencioné, aplica 2, 3 términos y no encuentra resultados y, bueno, se echa para atrás o empieza la desmotivación. Y por ahí no es el camino, ¿no? De repente siempre por ahí puede haber un comentario, puede haber de repente un estudio, quizás una carta al editor que nos sirva como un sustento en nuestro marco teórico, ¿no? Para ese tema. Y si no hay, de repente retroceder un poco en los niveles y arriesgarnos, uno, en hacer una revisión de la literatura quizás muy profunda, una revisión sistemática para generar conocimiento, o quizás un estudio exploratorio, ¿no? Los cualitativos, para poder establecer también muchas más bases teóricas. Bueno, generalmente esta es la estructura de un antecedente, ¿ya? Es casi similar al resumen de un artículo, de una tesis. Agarramos el antecedente y empezamos. Según formato Vancouver, lo primero es el autor, seguido de la cita, después seguido del año y el objetivo, ¿no? Siempre en pasado se planteó como objetivo,
ya está. Después empieza la parte de materiales y métodos, en donde, donde te explican qué se realizó, cómo se realizó, de una forma resumida y precisa. Después de ello viene lo que son los resultados, ¿ya? Y por último, las conclusiones. Entonces, esa es la estructura de un antecedente dentro del marco teórico. ¿Cuánto se recomienda para una tesis o para un proyecto? Dependiendo de la academia, entre internacionales, nacionales y locales, pues entre 8, 10, por ahí, ¿no? Generalmente los antecedentes se forman en párrafos no tan extensos, cortos, de 10 oraciones, 8 oraciones, por ahí, ¿ya? Y también algunas academias mencionan, algunas universidades, que al menos si tu estudio es descriptivo, al menos tienes que contener un antecedente descriptivo, o tus antecedentes deben ser descriptivos. Si tu estudio es correlacional, si sos un poquito más de nivel, al menos no recomiendan que deberías tener un estudio correlacional en el mejor de los casos. Y también esa congruencia a la hora de tener los antecedentes, porque de repente estoy haciendo un estudio descriptivo y encuentro antecedentes de nivel experimental. Entonces como que también se pierde un poco esa secuencia ahí, ¿no? Respetar siempre el nivel y ante eso desarrollar. El segundo componente que viene a ser las bases teóricas, que ya lo mencioné, son el desarrollo sistemático, estructurado de los conceptos. Aquí vamos a encontrar conceptos. Nos olvidamos de antecedentes, nos olvidamos de porcentajes, nos olvidamos de conclusiones. Aquí vienen los conceptos, definiciones, marcos teóricos, teorías que han evaluado quizás estas variables de interés, vamos viendo cómo definir las variables, cómo vamos a evaluarlas respecto a sus dimensiones, respecto a sus indicadores y todo ello, ¿no? Entonces, la base teórica es netamente teórica, valga la redundancia, no es empirismo, ya nos olvidamos de los porcentajes y de todo eso en este apartado, ¿no? Hay algunos métodos que recomiendan para realizar este marco o estas bases teóricas, porque suele ser un poco complejo. A veces el estudiante te dice, pero ¿cómo voy a empezar a realizar mi base teórica, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? A veces hay un poco de dificultad, porque cuando entramos a la literatura, muchas veces se encuentran varias definiciones, se encuentran varias formas de cómo están evaluando la variable, entonces como que un poco te desorientas por la cantidad de información, y también pasa lo contrario cuando no encuentras. Entonces, uno de los criterios, uno de los métodos para evaluar y armar tu base teórica, pues es a través del mapeo para construir un marco teórico, ¿no? Que es organizar un mapa como una especie de mapa conceptual, que claro, si tu variable es estrés laboral, por ejemplo, se me ocurre, o estrés de los estudiantes, ¿no? La variable es estrés, entonces empiezo con definiciones, después empiezo con dimensiones, cómo están evaluando pues, esta variable, después cuáles son sus indicadores, cómo se puede medir, y si de repente hay por ahí un modelo que me permite evaluar. Si es que encuentro un modelo completo, una teoría completa que evalúa esta problemática, perdón, esta variable, entonces ya lo describo claramente ahí, ¿no? Ya considero todos los puntos que ha considerado ese modelo que ya está publicado y que ya ha sido empleado. Otro de los métodos es los métodos para construir el marco teórico vertebrado a partir de un índice general. Coloca su tema general, y ahí los temas específicos que vas encontrando, previa búsqueda, y por cada tema específico van a salir puntos, ¿no? Una vez que tengas tus puntos ya establecidos, colocas las referencias de donde has sacado esa información y empiezas a armar. A veces la referencia 1 habla sobre subtema 1, pero también da pinceladas de un subtema 3. Esto ya te sirve para ir armando tu marco teórico y para que lo tengas ya bien estructurado. Y el estado del arte, que es otro componente del marco teórico, pues es una sección, ya es una sección de investigación documental en donde vas a analizar, ¿no? Preferentemente se sugiere que sean de los últimos años, que hagas un juicio crítico sobre estas y a ver cómo están evaluando tu tema, qué hay de nuevo en tu tema, ¿no? En esta parte del estado del arte, que suele ser 2 párrafos más o menos dentro de la tesis universitaria. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, acá nosotros hicimos una búsqueda de la literatura bien profunda en varias bases de datos, ya siguiendo sistemas estandarizados, siguiendo términos que están en los tesauros, haciéndolas bien ordenada, y como resultado pues nos dio una revisión narrativa, ¿no? Unas teorías
para poder evaluar y explicar de una mejor manera el trasplante autólogo dental, ¿no? Como alternativa de rehabilitación biológica, algunos criterios clínicos, y fue publicado. Entonces sacamos un producto también de esa revisión profunda que logramos realizar. Y también otra sobre la eficacia de los fluoruros para la prevención de también una revisión narrativa y logramos también su publicación. Bueno, y por último, el último tema que vamos a desarrollar ahora es la hipótesis. Siempre nosotros soltamos a veces algunas expresiones que pueden catalogarse como hipótesis, ¿no? A veces tocan en tu puerta o tocan la puerta de la casa y ya empiezas a decir, de repente es papá, de repente es mamá, de repente es el abuelo, ¿no? Entonces ya vas haciéndote como que un juicio previo ante esa situación que está ocurriendo, ¿no? Entonces, este juicio que tú te haces no es del todo verídico, porque después lo vas a comprobar cuando abras la puerta. Entonces, la hipótesis va por ese lado también, ¿no? Una definición conceptual nos dice que es un enunciado que realiza el investigador luego de conocer a fondo la teoría sobre el tema que le interesa, sobre el marco teórico, y que debe ser congruente con la pregunta de investigación, ¿no? Claro, la hipótesis es una suposición, es algo que puede ser, pero la planteo así por así, creo que no. Siempre se plantea la hipótesis teniendo en consideración un sustento teórico. De repente estoy evaluando la relación entre dos variables, se me ocurre producción científica con competencias investigativas en estudiantes de odontología, y estoy indagando un poco sobre, ¿no?, sobre los estudios previos y encontré que sí están relacionadas. Ya, yo quiero hacer algo similar, pero en otro tipo de población. Entonces, mi hipótesis va por ahí, ¿no? Que sí existe relación en estas variables. Ya, muy bien. Pero de repente yo recién voy a determinar si esa relación viene a ser directa, viene a ser inversa. Eso ya recién lo voy a ver después, ¿no? Pero ya tengo ya esa hipótesis investigativa que me está demostrando la teoría que existe una relación. Entonces, cuando yo aplique mi estudio, es muy probable que encuentre esa relación, ¿no? Algunas sugerencias: las hipótesis son las guías de la investigación o estudio, porque al final la hipótesis te va a permitir darle esa respuesta a la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Son respuestas provisionales a las preguntas que después las vas a probar, después las puedes, comprobar, ¿no? Probar a través de un proceso estadístico, en el caso sea conveniente, y brindan una respuesta esperada a la pregunta de investigación, ¿no? Planteas tu pregunta, tu objetivo, estás todavía en el protocolo de investigación, ya tienes una hipótesis, entonces ya puedes tú darte o dar una respuesta anticipada, una sugerencia, ¿no? Una suposición. En toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis. Depende, en realidad depende. Ahora, si nos pasamos a los niveles cualitativos, como es el exploratorio, no tienen hipótesis, no van a demostrar nada, no van a probar nada. En los estudios descriptivos, como son los primeros respecto a los estudios cuantitativos, depende. Algunos autores dicen que no es necesario en estudios descriptivos, pero sí hay otros autores que mencionan las hipótesis descriptivas, ¿no? Porque en los descriptivos no vas a comprobar nada, y uno de los principios de la hipótesis es comprobar algo, ¿no? Probar algo. Entonces, acá en los descriptivos casi no, solamente los descriptivos van a reportar lo que está sucediendo en una zona problema, nada más. No van a reportar correlaciones, no van a reportar relaciones causales ni nada, solamente van a reportar lo que está pasando a través de frecuencias y porcentajes, nada más. Entonces, algunos sugieren que las hipótesis descriptivas no vayan, pero otros sí. Entonces, ya va a depender mucho de la academia y también de la intención del investigador, ¿no? En los estudios correlacionales, explicativos y experimentales, sí llevan hipótesis, ¿no? Porque vas a comprobar algo, vas a demostrar algo, vas a ver si hay relación o no entre las variables estudiadas. Por ejemplo, las hipótesis también tienen que ser coherentes y bien aterrizadas. Decir, los seres humanos pueden volar por sí mismos únicamente con su cuerpo, no sería tan preciso, ¿no? No tendría sustento. Entonces, las hipótesis requieren un sustento, requieren una investigación previa, requieren una indagación previa en el marco teórico. Las hipótesis pueden ser inductivas, deductivas. Inductivas porque el investigador las va a plantear en base a la experiencia, en base al conocimiento previo
que tiene respecto a ese tema. Y también pueden ser deductivas, porque si tomo o asumo una teoría que me dice que existe relación entre las variables, entonces mi estudio va a encontrar esa relación en las variables, ¿no? Entonces hay dos puntos importantes que vienen a ser las inductivas y las deductivas. Ahora, los tipos de hipótesis generalmente hay dos que son estadísticas, que vienen a ser la nula y la alterna, y la hipótesis propiamente de investigación, ¿no? Dentro de esta hipótesis de investigación, que es la que yo voy a formular en base a la teoría, en base a lo que ya voy viendo, vienen a ser las hipótesis descriptivas, las hipótesis correlacionales, las diferencias de grupos y las causales, ¿no? Las descriptivas, como lo hemos mencionado, puede que se formulen o pueden que no, dependiendo del investigador y la academia. Los correlacionales sí, y te dicen, ¿no?, que entre la variable 1 y variable 2 existe una correlación o una asociación, y esta es significativa, entonces ya estás probando la hipótesis y la estás demostrando. La diferencia de grupos, de repente aplicarle una charla a un grupo A fue mejor que a un grupo B, ¿no? Entonces ya vas viendo también una hipótesis ahí. Y las causales, ¿no? De repente la influencia de cierto agente desarrolla en un paciente una enfermedad, también te permite, ¿no?, realizar hipótesis en esa sección. Entonces, recordar que al final la prueba de la hipótesis en estadística va a ir en base a la hipótesis nula, porque es la que tenemos, es la verdadera, es la que tenemos. Entonces, cuando hacemos las pruebas de hipótesis, vamos a enfocarnos en rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis nula, ¿no? Porque al final la que estamos planteando, que viene a ser la alterna, son suposiciones que estamos nosotros planteando en el estudio, pero la real, la verdadera es la nula. Entonces, si de repente la estadística nos permite aceptar la hipótesis nula, no pasa nada, no pasa nada. O como también nos permite rechazar y nos quedamos con la alterna, claro está, ¿no? Pero si aceptamos una hipótesis nula, el estudio no tiene por qué ser menos que los demás. Es muy importante. Hasta en una conferencia escuchaba también que algunas revistas científicas prefieren aquellos estudios, aquellas investigaciones que tengan hipótesis nulas aceptadas, ¿no? Porque también te da una evidencia muy consistente. Recordemos que la hipótesis nula viene a ser la negación de las otras hipótesis, ¿no? De la terna o la de investigación. Algunos ejemplos de hipótesis descriptivas y algunos tips para redactarlas puede ser siempre colocar las afirmativas en las investigaciones, ¿no? Algunas hipótesis descriptivas según el caso, por ejemplo, de prevalencia, como que la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años es alta en una comunidad rural, ¿no? Entonces, cuando aplique mi estudio, cuando lo desarrolle, puedo obtener este resultado. Otra más que puede ser el nivel de conocimiento sobre higiene oral en estudiantes de odontología es moderado, pero sería mejor quizás decir existe nivel de conocimiento sobre higiene oral en estudiantes de odontología. Algunos recomiendan no limitar a la hipótesis a leve, alto o bajo, ¿no? O decir el nivel de conocimiento es moderado, o decir el nivel de conocimiento es alto o muy bajo, porque vamos a optar los resultados que se ajusten solamente a esa hipótesis. ¿Y qué pasa con los otros resultados? De repente yo planteo mi hipótesis y digo es leve, y de repente encontré otros estándares más, ¿no? Entonces estoy como que privando un poco con esa hipótesis los otros resultados que también son valiosos, ¿no? Entonces, para generalizar un poco más, podríamos colocar como existe nivel de conocimiento sobre higiene oral en estudiantes de odontología, y ahí ya cuando voy a encontrar pues muchos más parámetros, medio, alto, bajo, ¿no? Y voy dándole un plus también a este estudio que viene a ser el descriptivo. Y así otros ejemplos. Bueno, pasamos al siguiente. Sobre las hipótesis correlacionales, aquí vamos a relacionar dos variables, o dos o tres variables o más variables. Por ejemplo, ¿no? Existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de hemoglobina y la presencia de anemia. Esa es la hipótesis alterna, la que estamos nosotros proponiendo. Y la real o la nula es no existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de hemoglobina. Siempre es la negación, ¿no?, de la que estamos nosotros proponiendo. Como también otro ejemplo puede ser existe una relación estadísticamente significativa entre la frecuencia del cepillado dental y la presencia de caries en escolares, ¿no? Eso es lo que queremos demostrar. Y la nula, pues, sería la negación. Otras hipótesis respecto a las diferencias en grupo, por ejemplo, existen diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de anemia entre niños de una zona urbana y una zona rural. Estamos comparando dos grupos, ¿no?
como también podría ser que existen diferencias estadísticamente significativas en la presencia de caries dental entre escolares que reciben educación en salud oral y también de los que no reciben. ¿Ya? Más o menos se enfoca por ese lado, ¿no? En comparar dos grupos, dos situaciones, dos intervenciones. Y las hipótesis de causalidad que pertenecen a los estudios experimentales, probabilidad de desarrollar cáncer oral, ¿no? Puede ser, o la prevalencia de caries dental en adolescentes. O también el nacer por parto por cesárea influye en el mejor manejo de las emociones en mujeres. Hablamos de una influencia, una causalidad, ¿no? Que si se le aplica estas condiciones a un paciente puede desarrollar tal condición, ¿no? Parte de causalidad. Ahora, ya para concluir, nos vamos a enfocar en lo que viene a ser la prueba y la hipótesis. Tengo hipótesis, ¿no? Que son estadísticas en investigación. La hipótesis alterna y la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo me quedo? ¿Con cuál me quedo? ¿Cómo sé, no? Entonces, para eso viene un ritual muy curioso que se denomina ritual de la significancia estadística, que es la prueba, ¿no? De hipótesis. Entonces, esta te dice que empieza generalmente por la formulación de la hipótesis. Tú planteas tu hipótesis alterna y tu hipótesis nula, ya las tienes bien claras, recordando que la nula es la negación, ¿no? De la alterna y que la nula es la real. Al final, si es que no hay diferencias, te vas a quedar con eso. Una vez que ya tienes tus hipótesis formuladas, enhorabuena, pasas al siguiente paso del ritual de la significancia. O también el margen de error que tú vas a cometer. Por dos estadísticos, que vienen a ser la set de Fisher, dos valores, que es el 0.5, que equivale al 5% de magnitud de error que tú vas a asumir, pues, ¿no? Porque vas a rechazar una hipótesis nula, de repente es verdadera, de repente te quedas, pero es un 5% de error que vas a asumir como investigador. Y si quieres ser más estricto, asumir el 1% de equivocarte, ¿no? Rechazar la hipótesis nula, que va a estar determinado el 0.01, que se denomina significancia estadística. En base a esto vamos a nosotros aceptar o rechazar la hipótesis nula, porque esa es en esa hipótesis es donde va a girar todo. Si digo que voy a aceptar un nivel de significancia del 0.05%, significa que si mi relación o si mi valor P, que me va a determinar que los resultados o la asociación no es al azar, sino es estadística, pues los resultados que tenga menores a 5 me van a permitir a mí rechazar la hipótesis nula. Pero si estos resultados pasan ese valor, ya voy a aceptar la hipótesis, ¿no? Una vez que ya tengo establecido el nivel de significancia, paso al estadístico de prueba. Eso va a depender mucho con qué prueba voy a elegir para probar la hipótesis. Porque recordemos que hay pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Las variables, generalmente uno de los criterios, para establecer qué tipo de prueba voy a usar es el tipo de variable, ¿no? Las variables categóricas normalmente son pruebas no paramétricas y las variables numéricas, ahí ya tenemos que hacer el proceso de distribución normal, someterlas a pruebas de distribución normal para ver, ¿no? Cómo está su distribución dentro de la campana de Gauss que nos indica una distribución normal o no. Podemos usar dos pruebas, que está ahí mencionado el Kolmogorov, Smirnov, y el Shapiro-Wilk. Generalmente se decía que el Kolmogorov se usaba para pruebas más grandes y el Shapiro para más pequeñas, pero la última evidencia del año pasado nos dice que Shapiro pues te da la misma consistencia para cualquier tipo de muestra en cualquier tamaño. Entonces, si al aplicar esto te sale un valor del estadístico mayor a 0.05, hay una distribución normal, ¿no? Pero si te sale un valor menor, entonces no hay una distribución normal. ¿Qué quiere decir distribución normal? Que los datos se van a organizar o van a darle forma a esa campana, van a estar bien organizados, no van a estar muy dispersos, van a estar bien organizados, pero si no hay una distribución normal, los datos van a estar bien dispersos. Y según lo que obtengas, vas a obtener pruebas estadísticas, ¿no? Si hablamos de una distribución normal, pruebas para utilizar para probar la hipótesis en distribución normal podría ser la T-de-Student, el ANOVA, generalmente, ¿no? Y si son no paramétricas, podrías usar lo que es el Kruskal-Wallis y la otra más, que es Mann-Whitney, Mann-Whitney, me parece. Entonces, son dos pruebas que puedes usar para probar. Una vez que ya tienes todo listo hasta ese momento, has identificado si hay o no hay distribución normal, y empiezas con la interpretación, ¿no? Empiezas con la interpretación del valor P, aplicas tu prueba y a ver cómo te está saliendo. Si de repente vamos a una correlación y nos sale una correlación de variables mayor a un 0.05,
pues vamos a aceptar la hipótesis nula, ¿no? Pero si nos sale un valor menor a un 0.05, vamos a rechazar la hipótesis nula y por ende nos quedamos con la suposición que nosotros hemos establecido al inicio. Y después tomamos la decisión y lo plasmamos en nuestros resultados. En las tesis generalmente hay una sección que dice, ¿no? Prueba de hipótesis, pero en los artículos científicos muchas veces está dentro ya de la sección de resultados, en las tablas, y ahí los vamos a ir encontrando, ¿no? Entonces, a ver, continúo. Aquí, por ejemplo, hay un artículo que resalta que dentro de la introducción a veces sueles encontrar las hipótesis, ¿ya? Y, por ejemplo, acá, ¿no? Dice, de forma general, se asume que a mayor altitud la población puede ser más vulnerable y presentar problemas que repercutan en su salud. Ya están haciendo, están tomando una postura y están redactando esta suposición, que después las van comprobando. Bueno, entonces ya para culminar, estamos dentro de la hora, terminar mencionando lo siguiente, que debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas. Nelson Mandela. Eso sería todo. Muchas gracias. No más que todo agradecerle, doctor, por su increíble ponencia del día de hoy. Y bueno, quería que para todos los que asistieron el día de hoy poder repetir lo que es la palabra clave. Perdón, no te escuché muy bien. Si era repetir la palabra clave, bueno, no, pero... ¿Te refieres a las palabras clave? Sí, sí, para la asistencia del día de hoy. Ah, ya. Entonces te la digo. No escuché muy bien. Sí, sí, por favor. Ah, ya. Entonces, las palabras clave son aquellos términos que nos van a permitir identificar nuestro tema de interés en los grandes tesauros. Estos tesauros son como diccionarios bien grandes que ya tienen una sección de palabras. Entonces, estas secciones pues, nos van a permitir a nosotros que el estudio que estamos realizando pues, se ubique exactamente y podamos nosotros contribuir para que el investigador pueda encontrar la investigación y sobre todo para que no se vaya por las ramas, ¿no? Sino que encuentre ahí en ese tesauro que son de ciencias de la salud. Si también se hace de repente en educación, el otro tesauro es ERIC, que también nos va a proporcionar bastante contenido, bastantes términos. Bueno, doctor, ahora sí, para antes de pasar a la ronda de preguntas, igual, ahora sí quisiera pedirle lo que es también la otra palabra clave que es para pasar el response de lo que es una palabra clave que tenga. Doctor. Sí, no te escuché muy bien, discúlpame. Bueno, perdón, le comentaba que si podía dar una palabra clave para la asistencia del día de hoy. Buenas noches. En un momento, por favor, se está conectando el equipo. A ver, una palabra clave.